¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre múltiples arquetipos y motores que podemos jugar gracias a todo lo ocurrido en 2022 y que son muy buenas opciones para estar jugando en 2023. En el video vamos a mencionar muchos arquetipos que hicieron su debut, que recibieron muy buen soporte, un poco de su funcionamiento, qué tan viables son, algunas notas competentes alrededor de muchos de estos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podré cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. 2022 fue un año muy importante respecto a la entrega de productos y arquetipos nuevos. Tuvimos la entrega de arquetipos nuevos con funcionamientos muy originales, arquetipos que elevaron muchísimo el nivel de poder que conlleva un deck para poderse considerar competitivo, reimpresiones parciales o completas que ayudan a que muchos más jugadores se puedan estar uniendo al juego, sea de una forma competitiva o simplemente casual, pero utilizando muchas cartas de poder, entre muchas otras cartas y elementos entregados. En el video vamos a hacer el repaso de algunas de estas, con el afán de que recordemos qué fue entregado, de que se olvidaron la existencia de alguno de estos o la dejaron pasar en su momento por alguna razón, que las puedan conseguir y que incluso sepan que algunas de estas tienen un potencial muy alto para el siguiente año, y también simplemente como un recordatorio de muchos de los arquetipos que recibimos este año. Habiendo dicho esto, vamos con los arquetipos y motores. Adventurer Token es un arquetipo de atributos y tipos múltiples. Tienen como objetivo principal invocar al Adventurer Token. Todas las cartas del arquetipo, sean monstruos, magias o trampas, se encargan de poder invocarlo, protegerlo, hacerlo más fuerte, dar negaciones o interacciones para que este sobreviva, que podamos generar ventaja o jugadas potentes, pero todo mientras tenemos dicha carta en campo. Lo peculiar es que desde su aparición este ha sido utilizado como un motor para poder obtener ciertos efectos bastante potentes, algunos como un descarte a través de Fateful Adventure, un efecto tipo compulsory con Dracoback, un negador universal con Griffon, otro efecto compulsory con Illegal Knight, solo mencionado algunos. Fue el motor que vino a cambiar y a dictar el futuro del juego competitivo hasta la aparición de Sprite y Tearlaments. Incluso es difícil poder decir en qué es más usado o con qué da muchas más ventajas. Tiene tantas flexibilidades que tanto UCG y TCG han visto su uso en muchísimas estrategias. Si está en sus posibilidades, planes o incluso están en la búsqueda de un motor que pueda dar más opciones, esta tiene que ser la mejor opción por mucho. Tenemos un video de análisis al arquetipo como tal, en el cual también explicamos su uso como un motor y sus múltiples beneficios. Los agentes son un arquetipo de monstruos de atributos de luz y oscuridad de tipo Fairy. Tienen acceso a una buena cantidad de efectos y tienen en su mayoría algo que ver con el campo de Sanctuary in the Sky. En conjunto de este arquetipo tenemos a los Hyperion, monstruos jefes que tienen sinergia con los agentes, similar a lo que son los Rocket y los Topologic o los Borrel. El estilo de juego del deck es de combo y de Swarm. Por sus efectos naturales sugieren un estilo de beatdown, pero debido a que efectos y complementos se pueden usar de múltiples formas, se puede adecuar a otros estilos de juego. Todas sus cartas fueron reimpresas en Ghosts from the Past de Second Counting y es un deck bastante competente. Si tienen ganas de jugar algo que pueda modificar mucho su estilo de juego, o incluso si lo jugaron o lo vieron en su tiempo de lanzamiento, acaba siendo una mejora muy significativa. El arquetipo de agentes también cuenta con su video de análisis en el canal. Amazones es un arquetipo de monstruos de atributo de tierra. Todos sus monstruos son tipo Warrior, excepto por las mascotas que son de tipo Beast. Están orientadas a la invocación de fusión. Se concentran en poder debilitar los monstruos del oponente o en su defecto hacer muchas más fuertes nuestras cartas para poder pasarle encima al oponente. Este año recibieron cartas de soporte a través de Darkwing Blast, pertenecientes al Duelist of Pyroxene desde UCG, así como soporte en Battles of Legend Crystal Revenge. Con nuevos monstruos jefes, más piezas para buscar y tener su juego, el deck ha recibido incremento de poder de forma considerable. Incluso por reimpresiones que hemos tenido en años recientes, es una estrategia mucho más accesible de lo que ha llegado a ser en múltiples puntos. Blackwing son monstruos de atributo oscuridad y tipo Winged Beast. Están orientados a la invocación de sincro. El deck se enfoca en poder invocar múltiples extenders para poder acceder a sus jugadas de sincro que les generan más recursos, acomodarán otras piezas en campo, mano, cementerio y removidas, y también usar sus capacidades de beatdown para poder romper el campo del rival y vencerlo. Mucho de esto a través de la fase de batalla. Su estilo de juego es de combo. Los efectos naturales sugieren un deck de beatdown que quiere poner muchos monstruos en campo y poder vencer al rival a través de la fase de batalla, pero gracias a soporte y complementos se puede sentir también como un deck de OTK o incluso uno de control. Blackwing recibió soporte increíble este año en Darkwing Blast. No sucede muy a menudo que cuando un arquetipo recibe soporte, todas sus cartas sean viables o incluso se puedan considerar para su uso, y fue justo lo que sucedió con este deck. Incluso desde antes de esto, el deck ya podía dejar campos muy impresionantes, pero esto solo los catapulta al siguiente nivel en cualquiera de sus versiones. Este año incluso tuvimos muchísimas reimpresiones de este arquetipo en múltiples productos, por lo que aún con su popularidad es una excelente opción a tener en mente a jugar. Este arquetipo también tiene su video de análisis en el canal. Lois es un arquetipo de monstruos de atributo de luz y de tipo dragón. Tiene
tiene múltiples subarquetipos que ayudan a poder invocar o buscar los monstruos principales, algunos de estos siendo los With Eyes of Blue. La estrategia se concentra en poder poner los monstruos temáticos en campo para ganar los juegos, y esto lo puede hacer a través de múltiples formas, desde poner tantos monstruos de los temáticos como sea posible, a través de monstruos de ritual con impresionantes efectos como Blue Eyes Chaos Max Dragon, por monstruos de fusión como Blue Eyes Twin Burst Dragon, o incluso con sus sincros, que muchas veces son sus mejores opciones tanto como para protegerlos como para pasar los turnos, considerando algunos nombres como Blue Eyes Spirit Dragon. Esto hablando de los planes naturales, pero se puede modificar de muchísimas formas para poder usarlo. Este año recibieron piezas muy buenas de soporte en Battle of Chaos como Dictator of the o Blue Eyes Jet Dragon, que si bien no han significado revoluciones como lo hemos visto en otro punto, sí les ayudan muchísimo y ahora es un deck mucho más viable. Crystal Beast es un arquetipo que no se distingue por un atributo o tipo específico, sino por su estilo de juego. Esto es que existen 7 monstruos Crystal Beast. Estos son necesarios de tener en campo y o cementerio para poder invocar su monstruo jefe, el Rainbow Dragon. Su mecánica única es que los monstruos Crystal Beast, cuando son destruidos, tienen la posibilidad de pasar a la zona de magias y trampas como una magia continua, ayudando a tener jugadas potentes después u obtener ventaja de lograr esto mismo. Gracias a sus múltiples olas de soporte, el deck ahora tiene mucha más jugabilidad. No tiene como tal un estilo de juego definido, por lo que puede ser uno de combo o incluso uno de control. Este año fue impresionante para este arquetipo gracias a la entrega de su Structure Deck, mejorándolo mucho. También en el Battles of Legends Crystal Revenge fueron entregadas sus demás piezas, siendo los Advanced Crystal Beast, e incluso hay jugadores tan dedicados como Neshi de Crystal Beast que han desarrollado estilos de juego para el deck muy potentes, como la versión de Conclave Control, una estrategia de Storm muy potente que aprovecha todos los recursos del deck, o incluso versiones de combo que pueden dejar múltiples monstruos jefes en campo y en el proceso dejar también sus monstruos jefes naturales. Es una gran opción, sobre todo en un presupuesto bajo. Este arquetipo también tiene su video de análisis, pero por lo ya mencionado de qué tan usado y querido es, hay muchísima información útil a través de muchas más fuentes. Dedede es un arquetipo de monstruos de atributo oscuridad y de tipo Fiend. Tienen el subarquetipo de cartas Dark Contract que les permite generar cierta ventaja a cambio del pago de puntos de vida en nuestra standby phase. Es un deck con increíble alcance. Se puede jugar en versiones de fusión, sincro, exi, péndulo y una gran combinación de estos mismos. El deck en sí no tiene un estilo de juego completamente definido. Por las estadísticas y efectos naturales puede sentirse como uno de beatdown, pero incluso por los campos que puede generar puede ser uno de control muy opresivo. En Battle of Chaos recibió soporte que le permitió comenzar a ser utilizado como un deck en solitario, sin depender de cartas ajenas al arquetipo, cartas que le permiten explotar sus capacidades y elementos naturales. Si bien es un deck que aún es muy exigente, muchas líneas de combo han sido generadas que permiten que la entrada al arquetipo sea mucho más amigable de lo que jamás ha sido. Dark Magician es un arquetipo de monstruos de atributo oscuridad y tipo Spellcaster. Se enfocan en poder poner en campo al Dark Magician para que en su aparición o por su nombre se puedan llevar a cabo múltiples acciones de control. También es un deck que se enfoca mucho en el uso de magias y trampas, tanto para lograr poner el nombre en circulación como para poder hacerlo más fuerte y resistente. Por la edad de la carta puede echar mano a varios tipos de invocación como de ritual, fusión o de exi, esto para hacer que los campos sean incluso más fuertes o acceder a efectos específicos que nos ayudarán a ganar. Es un deck de control que quiere tener cierta configuración de campo para poder mermar los recursos del rival poco a poco. En Battle of Chaos este arquetipo también recibió soporte muy significativo. Si bien nos han dado cartas al nivel de lo que tuvimos con el Red Eyes Dark Dragon, Illusion of Chaos le dio la consistencia que le hacía falta al deck. Es un deck clásico que también por productos como Legendary Duelist temporada 3, entregado este mismo año, nunca ha sido más fácil unirse a este arquetipo tan simbólico. Este también cuenta con su video de análisis en el canal. Dark World es un arquetipo de monstruos de atributo oscuridad y de tipo Fiend. Casi todos sus monstruos tienen un efecto si estas son descartadas de la mano al cementerio por efecto. Algunas incluso tendrán efectos adicionales o mejorados en caso de que el descarte sea provocado por el rival. Los efectos a los cuales tienen acceso son múltiples: poder de robo, destruir cartas en campo, perseguir la mano del oponente, invocar monstruos, buscar piezas faltantes y mucho más. Su estilo de juego es de combo. Quieren utilizar efectos para provocar el descarte de nuestros recursos, en el proceso generar ventaja, mermar el campo del rival o poder dejar un campo lo suficientemente potente para que el rival no pueda con nuestro juego. También por sus características naturales se siente como un deck de beatdown, considerando las estadísticas y efectos comunes, pero las construcciones se pueden enfocar a diferentes estilos de juego. Este arquetipo recibió hace unos cuantos días su Structure Deck para nosotros TCG. Tiene todos los elementos que le hicieron un deck competitivo en esa época del juego, y si bien para los siguientes formatos no es una buena opción por lo que ofrece el meta, lo que requieren los otros decks para hacerle frente a este mismo, está dando un deck de capacidades increíbles por un precio muy bajo como muy pocas veces lo hemos visto. En definitiva, si les gustan los decks de combo pero que cada juego y mano sea diferente, este es el deck para ustedes. Este arquetipo también cuenta con su video de análisis en el canal. Dynamorphy es un arquetipo de atributo oscuridad de tipo dinosaurio, enfocado en la invocación de fusión y el uso de cartas de trampa, tanto cartas de trampa normales como counter. Todas sus cartas menos los monstruos de main deck tienen el costo de activación de pagar la mitad de nuestros puntos de vida, lo que está pensado para llevarnos a la menor cantidad posible. A partir de los 2000 puntos de vida o menos, algunas cartas tendrán efectos adicionales o no tendremos costos en otras cartas, pero al mismo tiempo queremos seguir pagando puntos, ya que mientras más bajos son los puntos, mayor potencia tendremos. Su estilo de juego es de control. Queremos controlar la cadencia de juego a través de nuestras trampas para meternos con el juego del rival o a través de los efectos de los monstruos que nos permitirán tener cierto control sobre las
las acciones del rival. Esto a través de efectos como no pagar puntos de vida, condicionar al rival a solo usar efectos de monstruos con ataque superior a nuestros puntos de vida o incluso replicar efectos de trampas en cementerio. Dynamorphia es uno de los temas nuevos de 2022 y lo que ha entregado es un deck muy entretenido. Si bien este se ve muy poco favorecido por algo como las reglas de tiempo, sí es uno que muchos han disfrutado. Sea que les gustan los decks de tipo dinosaurio, enfocados a la fusión, que paguen muchos puntos de vida o alguna combinación de estos elementos, es un deck bastante original que todavía puede llegar a sorprender a más de uno. Dogmatic es un arquetipo de monstruos de atributo de luz y de tipo Spellcaster. Su estilo de juego se basa en castigar el uso del extra deck. Esto lo hace de varias formas, como el poder poner más monstruos cuando hay presencia en estos en campo, el utilizar nuestro propio extra deck pero no para invocar monstruos desde allí, sino usar las cartas en este como recursos para que nos den efectos varios, y también el poder meterse con el extra deck del oponente para que tenga torpeza en sus jugadas o simplemente que no lo pueda utilizar. Este deck comenzó como un motor utilizado en el juego competitivo, pero rápidamente se le dieron piezas de ritual para aprovechar y acompañar los recursos naturales del deck. Hoy en día, Dogmatic es un deck que usa muchísimos monstruos de ritual de increíble alcance y capacidades. Estos son capaces de condicionar mucho al oponente o incluso vencerlo sin muchos problemas, y debido a lo acostumbrados que están muchos de los decks hoy en día a utilizar el extra deck, es fácil poder aprovechar las capacidades de este deck. Desde hace varios sets se han entregado piezas útiles, 2022 marcando un antes y después, pero incluso para 2023 se entregarán las cartas más potentes de este arquetipo. Si ya tienen el motor o tienen algunas piezas de estos e ignoran el potencial de las cartas, es verdaderamente impresionante lo que pueden alcanzar o hacer con un buen piloto y construcción. Dragon Link no es un desconocido para ningún jugador, obteniendo este nombre a raíz de la entrega de increíbles cartas de poder con este tipo y que se ha modificado mucho desde la entrega de los monstruos Borrel, Gardragon y más. Este año fue duro para los decks debido a los golpes importantes a cartas genéricas que utilizaban. No obstante, cada formato han demostrado tener la resiliencia de soportar golpes y buscar nuevos planes de juego. Para lo que vimos llegando a finales de año, tuvimos versiones con Dragon Maid que se enfocan en poder dejar piezas útiles como Hieratic, Seal of Heavenly Spheres o su fusión Xiao para dar un negador y aguantar un turno para el siguiente explotar. También los hemos visto con Thunder Dragon, ofreciendo un concepto muy similar a lo que vimos en su lanzamiento de Thunder Dragon con las cartas Danger, versiones de Chaos también aprovechando monstruos naturales del deck y obtener mucha ventaja. Usualmente también estos vistos con Thunder Dragon, y llegando al final del año con Bestial, Hand Traps y un motor de capacidades y sinergias increíbles que le permiten generar más campos, combatir al juego competitivo del formato y todavía tener muy buenos argumentos para poder jugar. Sea que les gustan las cartas de tipo dragón o han usado este deck en alguna de sus iteraciones, el deck está garantizado que tendrá soporte no importa qué y seguirá acechando el juego competitivo. De este tema tenemos un video sobre el funcionamiento del motor Bestial para que sepan qué conlleva y también mucho de lo que ha mostrado el formato y por qué son tan útiles. Drytron es un arquetipo que se compone en su totalidad de monstruos de atributo de luz y de tipo máquina. Está enfocado en la invocación de ritual. Su mecánica única es que para las invocaciones de ritual no tomaremos en consideración el nivel, sino el ataque, abriendo la puerta a diferentes interacciones. Asimismo, el deck se basa en la premisa de que no podemos invocar de forma especial monstruos que se pueden invocar de forma normal o colocar. El estilo de juego del deck está orientado a un beatdown. No obstante, debido a los complementos o pocas restricciones que pone además de lo mencionado, se puede utilizar como un motor para todo lo ritual que hay, muchas jugadas de Link y adicionales. Drytron en 2022 en sí no tuvo cartas nuevas, no obstante este año se dieron reimpresión de muchísimas cartas que usa el arquetipo que previamente eran muy costosas y también tuvimos muchos movimientos que lo favorecieron. Si bien desde la desaparición de Eva este ha desaparecido de mesas altas, cartas como Mew Beta Fafnir, Diviner of the Heralds y muchas piezas de extra deck ya son muy accesibles con este año que termina, haciéndolo un increíble candidato para un deck muy potente aún, y 2023 solo ayudará mucho más para que se tenga mucho más completo. Este arquetipo tiene su video de análisis orientado a su juego puro, pero el juego competitivo lo ha utilizado de formas increíbles para múltiples planes de juego. Exosister es un arquetipo de atributo de luz de monstruos Spellcaster de main deck y Warrior para el extra deck, orientados a la invocación de Xyz. Se orienta a invocar a sus monstruos de Xyz temáticos utilizando al menos un nombre del arquetipo. Esto nos permitirá acceder a un efecto potente o permanente por ese turno. Para ayudar con esto, los monstruos de main deck tienen la bondad de que si estando en el campo el oponente mueva alguna carta de algún cementerio, no importa si es por efecto o por costo o si es del cementerio propio o del rival, entonces cada uno de estos nombres de main deck puede invocar a sus monstruos temáticos de Xyz usando solo un material para esto. El estilo de juego depende mucho de su construcción. Es un deck de combo y su juego sugiere control debido a cómo queremos aprovechar o generar ventaja de diversas cartas. No obstante, se puede incluso sentir como uno de agro debido a las capacidades del deck de poder usar todos sus efectos a su favor en un solo turno. Este deck mejoró muchísimo conforme pasó el año gracias a lanzamientos de cartas como Magnífica, Marta o Returnia, las cuales le permiten jugar mucho más en el turno del oponente o ser mucho más agresivo. Mejoró mucho de lo que era el deck inicialmente. Este ha sido una buena opción sin llegar a ser un deck fantástico por lo que tenemos en el juego actual, pero por la premisa simple queda como un arquetipo con un futuro muy prometedor. La estrategia también cuenta con su video de análisis en el canal. La temática de Fallen of Albas, Branded Despia, recibió este año un Structure Deck que los catapultó al siguiente nivel. Es una estrategia que busca generar la fusión y cuando sus piezas se van al cementerio o removidas por efecto, permiten generarle ciertos efectos beneficiosos, sumado a increíbles elementos del deck como tener su propia Shadow Fusion temática, Mirror Jade que no hace target para remover algo de campo, monstruos jefes que pueden capitalizar y aprovechar como Guardian Chimera. Es solo un poco de lo que hace a este deck tan increíble. Desde su entrega se ha combinado este con su nuevo soporte o con algunas cartas que
pueden tener sinergias adicionales. Aquí la versión de Predaplant ha sido increíble, ya que aprovecha y da capacidades muy altas y amplias, como facilitar la invocación de sus fusiones temáticas que llenan el hueco del deck a no tener ninguna suerte de negación. Gracias a múltiples reimpresiones en el año de todas las cartas involucradas, solo faltando Guardian Chimera, que llega a su reimpresión en Maze of Memories en marzo de 2023, es una increíble opción todavía para poder jugar. La temática y sus cartas del Structure Deck cuentan con su video de análisis en el canal. Flugwandereeze es un arquetipo de monstruos de atributo de viento y agua, monstruos de tipo Winged Beast de niveles 1 y 10. Flugwandereeze se concentra en poder activar sus efectos y ganar invocaciones normales adicionales de monstruos Winged Beast. Los monstruos de nivel 1 comparten ciertas características como que se remueven cuando dejan el campo, nos dan invocaciones normales adicionales y estando removidas volverán a nuestra mano si se invoca de forma normal un monstruo Winged Beast. Los monstruos jefes, los de nivel 10, son monstruos con efectos tipo Floodgate que nos permitirán poder controlar al oponente de mejor forma, en el proceso también dándonos invocaciones normales de forma adicional. No obstante, también pueden echar mano de monstruos Winged Beast de nivel 1 o monstruos Winged Beast de nivel 7 o superior. El estilo de juego del deck es de control, muchos lo consideran una especie de antimeta debido a su funcionamiento natural. Este ha sido uno de los decks más exitosos y odiados que hemos tenido en el juego recientemente. Elementos naturales del deck como el uso de Raiza de Mega Monarch para poder patear las cartas del oponente o incluso reiniciar el uso de algo como Dimension Shifter, condicionar al oponente a través de invocaciones normales por el uso de la estatua de viento, usar monstruos que facilitan mucho el juego a través de Miss Valley Epic Sebian, que es un negador. Todo esto suma para poder hacer este uno de los grandes decks de 2022. Tuvo su reimpresión completa en la Megalata de 2022, solo faltando su carta de Quick Play, que estamos a la espera de saber dónde podría ser reimpresa, pero incluso sin esta sigue siendo un deck increíble para el futuro. Este tema cuenta con su propio video de análisis en el canal. Ghost Trick es un arquetipo de monstruos de tipo oscuridad, de tipo zombie, fiend, spellcaster y a partir de 2022 también de tipo fairy, enfocados en la invocación de Xyz. Su mecánica única es que quieren voltearse boca arriba y boca abajo para poder provocar efectos, controlar al oponente y adicionales. Su estilo de juego es de control, no obstante tienen elementos que le permiten jugar stall, burn, mill, beatdown y adicionales. Ghost Trick es un tema muy popular por su temática y en Battle of Chaos recibieron soporte muy significativo. No solo esto, sino que en Ghost from the Past fueron reimpresas sus cartas más importantes y costosas, cortando el precio de entrada de este mismo, por lo que entre que es mucho más fácil obtenerlo y que nunca ha sido mejor aún con los problemas naturales del deck, es una gran opción de un deck a obtener. Este arquetipo cuenta con su video de análisis y revisión de qué mejora y cambia a raíz de la entrega del soporte. Gotti es el original más reciente para nosotros TCG, son monstruos de atributo de agua y de tipo Fish, están orientados a la invocación de Synchro, no tienen como tal un funcionamiento único, muchas de sus cartas van a ganar efectos cuando sean removidos, la gran mayoría de estos es que la siguiente standby phase de cuando se remueven se pueden invocar de forma especial de vuelta al campo. El estilo de juego del deck es de combo, quiere acomodar sus jugadas para que a través de la invocación de sus monstruos de Synchro y sus efectos puedan resolver los juegos, sea que lo hacen en el turno del rival o en el nuestro. Gotti presentó una dinámica bastante entretenida y monstruos que tienen pagos altísimos como Gotti of the Deep Beyond, a pesar de que no tiene mucho que hacer y tiene carencias graves como la cantidad de cartas que se pueden utilizar en su extra deck. Todavía falta que OCG le dé un poco de soporte, por lo que con certeza el deck mejorará mucho, y por su poca atención también es un deck que muchos han obtenido en tiempos recientes. La temática de Gotti también cuenta con su video de análisis en el canal. Hero es mi arquetipo favorito personal y uno que se hizo mucho más accesible de poder jugar este año, sin cartas nuevas significativas fuera de End Shuffle para algunas versiones y con la promesa de Wake Up Your Elemental Hero and Maze of Memories para 2023, prácticamente todas las cartas costosas del arquetipo han sido reimpresas a lo largo del año. Vision Hero apareció en Ghost from the Past, Evil Hero y los Elemental Hero más recientes en el Legendary Duelist temporada 3 e incluso el Destroyer Phoenix Enforcer y Fusion Destiny con la Megalata del año y Battles of Legend Crystal Revenge. Un deck que previamente muchas de estas cartas marcaban un punto de entrada muy alto, ahora es bastante accesible considerando su popularidad. Sumado a esto, quitando a Malicious que promete estar mucho tiempo en la sección de cartas semilimitadas, el deck ya no cuenta con ningún golpe. Es un gran momento para unirse a este arquetipo tan popular. Insector es un arquetipo de atributo de oscuridad de tipo insecto que está orientado a la invocación de Xyz. Su funcionamiento único es que obtienen muchos efectos a través del uso de cartas de equipo, pero las cartas de equipo serán los mismos monstruos Insector. Tienen una variedad de efectos para poder equipar monstruos Insector desde la mano cementerio. Muchas cartas siendo equipos podemos enviarlas al cementerio para obtener cierto beneficio y muchos otros monstruos cuando tenían una carta de equipo y esta es enviada al cementerio podrán tener acceso a ciertos efectos. La idea es utilizar una variedad de estos para poder construir campos, romperlos del oponente y poder a través de la generación de muchísimos cuerpos en campo armar una defensa imposible para el rival o para que podamos romper los campos y al mismo tiempo poner suficientes monstruos en campo para poderle pasar encima. Su estilo de juego por los efectos naturales del deck sugiere que es un deck de beatdown, no obstante debido a su uso popular y cartas más potente es uno de combo y puede adecuarse a prácticamente cualquier estilo de juego. Control, OTK, beatdown e incluso gracias a complementos podría incluso ser uno de burn, por ende dependerá absolutamente de su construcción y plan de juego. Este año gracias a la entrega de su nuevo soporte ganado en el Create a Card Project de 2020 han reimpreso prácticamente todas las cartas útiles del deck, dejando fuera las que apenas si tienen uso o son muy accesibles y generando reimpresiones para hacerlo un deck muy accesible. Es un deck que todavía tiene mucha potencia con un funcionamiento demasiado específico, haciéndolo difícil proyectar cuándo será útil o bueno de nuevo, pero no quita las increíbles capacidades que todavía
todavía tiene el deck. Los Insector también cuentan con su video de análisis en el canal. Las cartas de soporte Ishizu son monstruos de atributo de tierra de tipo Fairy que se concentran en poder hacer del uso de Exchange of the Spirit una carta o una condición de gane mucho más potente. Esto a través de generar efectos para controlar o generar que esté en cementerio, tanto para nuestras cartas así como las del rival. El estilo de juego original del deck es una suerte de deck out al rival, es decir, que se quede sin cartas en su deck para poder ganar a través de que no pueda robar más, o incluso meternos tanto con el deck del rival que no pueda generar muchas más de sus jugadas. Algo similar a lo que tenemos con el plan de juego original de Runic. No obstante, las cartas son tan genéricas que son más bien usadas como un motor que se usa de complemento con estrategias que buscan generar o aprovechar la generación del cementerio, sea de cartas que activan efectos cuando caen allí o que por tener ciertas cartas en cementerio puedan ser mejores. Al mismo tiempo, esto lo vamos a aplicar al juego del rival, sea que generarle o quitarle cementerio sea algo que nos pueda ayudar. A partir de la llegada de estas cartas se han vuelto un motor increíble para dominar el juego competitivo, de la mano de Tearlaments. No obstante, sus flexibilidades y usos están allí. Como idea de que podría utilizarlos, Natori es un deck que mencionaremos más adelante, que su único problema era no tener cómo reciclar, y este motor lo hace de forma muy buena. Por la parte de Lightsworn o cualquier deck que quiera generar cementerio, estas pueden hacerlo de forma muy agresiva, e incluso dependiendo qué cartas usen, podrían incluso hacer de esto un efecto mejor, como con el uso de Aguido. Es un motor muy impresionante que no sabemos en qué punto o capacidad pudiera ser golpeado. Evidencia de OCG sugeriría que estamos cercanos a un golpe para los mismos, pero hemos mencionado en muchísimos videos de nuestro lado del juego se caracteriza por dar movimientos alternativos que tienen los mismos resultados e incluso sin golpear tantas cartas. Y considerando lo baratas que son las cartas para lo que pueden ofrecer, si están interesados en un grupo de cartas que puedan ofrecerles esto, todavía están en una gran ventana de oportunidad. Kashtira es un arquetipo de monstruos de atributos múltiples y de tipos en su mayoría Psychic y de niveles 7. Están orientados a la invocación de Xyz. Sus funcionamientos únicos es que sus monstruos principales se pueden invocar al campo de forma especial siempre y cuando no tengamos monstruos en campo. También tienen acceso a múltiples efectos que permiten remover cartas del oponente boca abajo desde diferentes partes y tendremos efectos adicionales cuando esto sucede. Y también puede dejar muchísimas cartas del oponente sin poder utilizar para que incluso a través de esto se pueda llegar a ganar. El estilo de juego del deck es de mid-range, quiere hacer un juego largo y que en el proceso por nuestros efectos naturales podamos mermar los recursos del rival para poderle pasar encima rápidamente, o que por un juego largo y por estos efectos que no tenga más recursos para poder jugar. Lo interesante de Kashtira es que en este momento ya hay construcciones y pilotos que combinan formas de poner monstruos de nivel 7 en campo y por los efectos naturales y útiles del deck ya pueda competir. No obstante, a partir de la entrega del soporte de Photon Hypernova es que se les entrega soporte que los lleva al siguiente nivel, prometiendo ser uno de los decks más injustos que se hayan visto en la historia del juego. Es un nivel de poder como no lo hemos visto en muchísimo tiempo. El arquetipo de Kashtira tiene su video de análisis en el canal en caso de que estén interesados en saber cómo funciona y qué ofrece. Labyrinth es un arquetipo de monstruos de atributo oscuridad de tipo Feint. Están orientados al uso y mejora de cartas de trampa normales que tengan como efecto quitar monstruos del campo, no importa si son nuestros o del oponente, y cuando lo hacemos muchas de nuestras cartas generarán ventaja. Su estilo de juego es de control, queremos utilizar los efectos de las trampas para mermar y llevar el ritmo de juego a nuestro antojo, idealmente quitando monstruos del oponente con estas trampas y en el proceso generándonos ventaja. Pero gracias a cómo pueden generar recursos y complementos, incluso podemos hacer esto a nuestras cartas o cartas de magia y trampa para todavía obtener valor, hasta que el rival no pueda seguir con el ritmo de juego y podamos ganar. Labyrinth tiene una premisa interesante y un juego de bola de nieve que pocos decks pueden presumir, pero esta estrategia se ha hecho cada vez mucho más agresiva con su soporte. En Photon Hypernova reciben una trampa que se siente como lo poco que le faltaba a la estrategia, y los jugadores todavía están a la espera de más soporte. Por evidencia en OCG, una vez que desaparezcan los decks más competitivos siendo Kashtira, Sprite y Tearlaments, este será un candidato demasiado serio para lo que tendremos del futuro del juego. La estrategia de Labyrinth también cuenta con su propio video de análisis. Los Libromances son un arquetipo de atributos y tipos múltiples, están orientados a la invocación de ritual. Sus monstruos de ritual ganarán efectos adicionales si tributamos monstruos en el campo, y para algunos casos incluso ganarán más protecciones y efectos de tributar nombres específicos. Su estilo de juegos de combo y OTK, quieren utilizar sus recursos para poder terminar los juegos de la mano de sus monstruos de ritual, o en su caso, tener una configuración que pueda controlar al oponente y realizar el primer objetivo lo antes posible. Este es el otro original de TCG de 2022, usados por un breve momento como una estrategia casi competitiva, acompañándolo de lo mejor que tenía que ofrecer el juego respecto a cartas de motor. Este original de TCG puede poner una negociación de forma muy consistente, e incluso su soporte entregado hace unos cuantos días en OCG le soluciona muchos problemas. Es una opción muy interesante y con mucho potencial, sobre todo si se utiliza como un motor. También tenemos video de análisis de esta misma estrategia. Lililux Tri-Brigade lo mencionamos en conjunto porque a pesar de que Tri-Brigade sí recibió soporte este año, no lo hizo a través de cartas que pudieran cambiar su estilo de juego. Lo mismo aplica para las Lililux. No obstante, entre que para las últimas listas del juego y que se reimprimieron cartas que previamente eran muy costosas y necesarias para el deck, este deck todavía tiene muchísimo que ofrecer y un nivel de poder bastante decente. Si bien por el formato tiene elementos que le castigan mucho, la posibilidad de poder llevar a cabo todos sus planes de juego todavía le valen para ser una gran opción. Desde orientarse a monstruos jefes como Lotopic Draco Future, Apollos Above the Goddess, Ancient Warriors Double Dragon Lords, Divine Arsenal Double A Zeus Sky Thunder y Tri-Brigade Shurake Dominus Omen, todavía es capaz de resolver y llevarse más juegos de los que debería.
Marincess es un arquetipo de monstruos tipo Cybers y atributo de agua, enfocado a la invocación de Link y a subir la escalera de este mismo. Su estilo de juego es de proteger al castillo, y llegaremos a este objetivo a través del combo, los cuales serán muy variados dependiendo a las manos, construcción y momento del juego. Su principal elemento es el control, aunque gracias a las restricciones específicas del deck se pueden acabar orientando a otros propósitos. Tienen como mecánica única que ante la presencia de monstruos de Link, usualmente de índice 3 o superior, puede activar sus cartas de trampa desde la mano, similar a como lo harían otros arquetipos como Magical Musketeer. Este deck previamente era uno que podía llevar muchas hand traps y todavía lograr todos sus objetivos con una sola carta, pero gracias al nuevo soporte ahora es mucho más difícil poder lidiar con sus campos y romperlos es una tarea sencilla. En definitiva, de los pocos decks de proteger el castillo o basarse en un solo monstruo que puede decirse que tenga tantos elementos a su favor. También cuenta con su propio video de análisis, tanto del arquetipo en su llegada así como lo que cambia y mejora con su soporte. Mayakashi es un arquetipo de atributos múltiples y de tipo zombie. Están enfocados a la invocación de sincro. Se enfocan en poder utilizar a Daki, su carta principal, para poder poner todos sus nombres de extra deck en cementerio. Esto con el objetivo de que conforme la situación lo necesite o cuando lo consideremos prudente, podamos traer dichos monstruos desde el cementerio para que puedan darnos cierta acción. Tuvo soporte muy bueno y reimpresiones útiles a través de Magnificent Mavens, que lo ponen como una excelente opción para obtener de este año. Si bien es uno de los decks que tienen más problemas o con un nivel de poder mucho más bajo, no quita que es un juego bastante diferente a lo que ofrecen muchos de los demás decks presentados. Melfi es un arquetipo de monstruos de atributo de tierra, de tipo bestia, y todos sus monstruos tienen niveles y rangos 2, salvo su monstruo nuevo de sincro de nivel 4. Están enfocados en un estilo de juego de control. Su característica principal es que al momento que nuestro oponente ataca o invoca un monstruo, nuestros monstruos Melfi huirán regresando del campo de vuelta a la mano y cada uno tendrá una diferente acción. En su momento de entrega, Melfi era uno de los decks con nivel más bajo que se han creado en tiempos recientes, pero a través de múltiples olas de soporte, el uso de monstruos tipo bestia, motores con sinergia y monstruos de extra deck útiles y genéricos, hoy en día es un deck muy subestimado que puede generar un control o jugadas de OTK mucho más sorprendentes de lo que se les podría dar crédito. Sea que les atrae la idea de un deck subestimado o inofensivo que se puede llevar muchos juegos, o por tener uno de los artworks que más han lucido en tiempos recientes, Melfi ya es un deck completo que muchos jugadores han disfrutado. Incluso ha sorprendido que por sus niveles naturales han utilizado los sprites para poder tener mucho más poder. La base del arquetipo también cuenta con su video de análisis. Morphtronic es un arquetipo de atributos de luz y tierra en su mayoría, de tipo máquina y de tipo Thunder. Están orientados a la invocación de sincro. Su estilo de juego se desarrolla alrededor de manipular las posiciones de batalla de los monstruos en campo. No obstante, este deck recibió soporte increíble y por sus flexibilidades puede ser un deck que pueda subir la escalera de Link o de sincro en magnitudes que ningún deck debería, llegando al punto de que puede dejar campos de sincro invencibles que ponen desde 4 a 6 negadores, todavía teniendo ventaja en mano, y por la parte de los Links, el poder llegar al Extra Link con nombres clásicos y útiles como Polosa Bow of the Goddess por 4 negaciones, Trigate Wizard con triple colinkeo para tener su máximo valor y muchos más. Debido a que sus cartas no fueron entregadas en un set que tuviera los reflectores sobre estos mismos, muchísimos jugadores ignoran las capacidades de este deck, pero para los usuarios dedicados o quienes les han dado la oportunidad se han encontrado con un deck con muchísimas ausencias de efectos hard ones per turn que pueden utilizar a su favor para poder construir los campos. Naturi es un arquetipo de atributo de tierra, de tipos en su mayoría planta e insecto, pero con miembros de tipo roca, bestia e incluso dragón. Están orientados a la invocación de sincro, aun cuando tienen miembros de fusión. No tienen un funcionamiento único como tal, se concentran en generar un control a través de sus increíbles monstruos jefes y también de castigar o controlar mucho el uso de magias y trampas, aunque también pueden aprovechar al máximo las capacidades de Storm que tienen muchas de sus cartas para obtener efectos diversos. Su estilo de juego es de control y de combo. Quieren controlar y entorpecer el juego del rival, mientras genera muchísimos recursos para poder resolver los juegos a través del uso del extra deck o incluso con sus efectos naturales. Este arquetipo recibió 3 cartas de soporte en Darkwing Blast que no solo corrigieron los grandes problemas del deck, sino que le permitieron unificar su uso para darles consistencia y objetivos varios. El único problema del deck es que su capacidad de reciclaje es un mal chiste, pero es aquí donde las cartas de Ishizu aparecen. Estas le solucionan cualquier problema que tuviera con esto, y aun cuando esta capacidad es finita, la potencia y jugadas que puede tener Naturia si es que se busca utilizar lo más potente y genérico del deck, da como resultado un deck increíblemente complejo y potente que recompensará de forma grata a los que tomen el desafío de aprenderlo y utilizarlo bien. Es posiblemente el mayor salto de poder que tuvimos en el año y uno que vale la pena revisar. Las cartas Naturia también cuentan con su propio análisis. Es difícil poder hablar de Neos, Elemental Hero Neos y las piezas Neospatian. El monstruo de vainilla Elemental Hero Neos es el material principal para múltiples invocaciones de fusión. Lo diferente de estas es que es una invocación por contacto, regresando los materiales de vuelta al deck, sumado a que la gran mayoría de estas provocan que los monstruos en cuestión se regresen de vuelta al deck al final del turno. Su estilo de juego es de beatdown y OTK. Queremos poner el o los monstruos de fusión necesarios para resolver la situación que se nos presente, y también por sus estadísticas naturales poder terminar el juego lo antes posible. Por diseño, este es uno de los peores arquetipos o uno de los que ha envejecido de la peor forma posible. No obstante, después de mucho tiempo y soporte, por fin se ha alcanzado un punto en el cual se siente como un deck muy actual y potente, lo que es difícil considerando los problemas naturales del mismo. Todo esto gracias a soporte desde Power of the Elements. No obstante, incluso sabemos que tendremos soporte en el futuro que da muchas más flexibilidades para ir por sus monstruos jefes, y sabiendo que es un arquetipo
arquetipo de anime tan querido y revisado tiene garantizado que continuará recibiendo soporte que lo lleve al siguiente nivel. Las piezas principales de este son muy accesibles y las cartas nuevas y necesarias no aparecieron hace mucho, permitiendo que otro deck de anime sea mucho más viable que nunca. También este tema cuenta con su propio video de análisis explicando el funcionamiento y los complementos. Ninja es un arquetipo de monstruos en su mayoría de tipo Warrior. Es difícil decir cuál es el objetivo de las cartas Ninja considerando que tienen acceso a una buena versatilidad de efectos. Se puede ver como un deck malo y lento por el uso de muchas cartas de volteo, pero las cartas Ninja también se caracterizan por la ausencia de efectos hard ones per turn, los cuales también los podemos convertir en un motor para jugadas de Link potentes sumado a los planes de juego que propone el deck mismo. Este arquetipo recibió mucho soporte en Darkwing Blast y sabemos que en Phantom Hypernova llegará mucho más, prácticamente renovando la alineación de cartas a utilizar, pero conservando todavía lo que les permite generar tanta ventaja. Este se siente un tanto como lo he dicho con Morphtronic, son decks subestimados, vistos hacia abajo, que detrás de una premisa simple se encuentra un deck muy impresionante. Punk es un arquetipo de atributos y tipos múltiples, aunque resaltan los monstruos de atributo de tierra, nivel 3 y tipo Psychic, ya que gracias a esto será como armaremos la mayoría de las jugadas. Es un deck de combo y de swarm, orientados a la invocación de fusión y sincro de sus piezas clave. Queremos utilizar los efectos para poder lograr dos objetivos puntuales. Uno es querer tener tantos monstruos de los mencionados, los atributos de tierra tipo Psychic y nivel 3, sea en campo cementerio, y logrado esto, poner a nuestro monstruo sincro jefe en campo para extender o incluso para poder memar el campo del rival al punto de poder ganar el juego. En su entrega, el estilo del juego no estaba completamente definido y dependía mucho de su construcción. Esto se ha mantenido como una constante, pero las cartas que le han entregado lo han hecho un deck verdaderamente eficiente que muchos jugadores han dejado pasar o no han revisado por su uso como un motor anterior. Las jugadas y ventaja que puede alcanzar el deck gracias a cartas en solitario como Emergence y Teleport pueden incluso resolver o romper los juegos más duros y complejos que puede presentar el formato. Y está dicho con Ninja y Morphtronic, son decks que la gente ha olvidado o que no les ha puesto empeño, pero que los que lo hagan se encontrarán con un deck muy potente que incluso muchos ignoran el funcionamiento, dándoles más opciones para ganar no importa qué. Los Punk cuentan con su video de análisis explicando su funcionamiento base. Los siguientes decks son los orientados a la mecánica de péndulo y en este año mucho y poco cambió respecto a estos. Tuvimos soporte que permitió que el mejor deck de péndulo clásico siendo Péndulo Magician pudiera seguir llevando a cabo sus planes de juego. Piezas como Beyond the Pendulum o que regresaran ciertas cartas de la lista han hecho de este deck uno mucho más sólido, sin llegar a presentar una revolución como si lo fuera el regreso de Electromite, pero con la constante de que cada formato tienen más poder. Los otros son los arquetipos relacionados al soporte Draco Slayer. Por la parte de Draco Slayer son un arquetipo de péndulo de monstruos de nivel 4, no tienen un funcionamiento específico. El arquetipo está diseñado para poder alcanzar los tipos de invocación existentes para su tiempo de creación, siendo fusión, sincro y exi, y hacerlo muchas veces por turno. El estilo de juego del deck no está completamente definido. En definitiva es un deck de combo y de swarm que busca poner estos cuerpos en campo lo más rápido y con la mayor eficiencia posible para llegar a sus monstruos jefes principales, y que los mismos cuerpos se puedan utilizar para jugadas de extra deck para resolver sus problemas. Gracias a los niveles, tipos y cómo ha evolucionado el juego, este deck puede utilizar muchas piezas de péndulo clásicas o monstruos genéricos para poder romper y resolver cualquier juego que se le presente. Dependerá mucho sobre cuál sea el piloto de la construcción, pero hemos llegado a los puntos en que, si se puede imaginar, muy seguramente Draco Slayer tiene un combo para poder alcanzar el objetivo. Los otros arquetipos son de forma peculiar los apoyados de forma directa con las piezas Draco Slayer. Estos son Dynamist, Ignite y Mage Spectre. Dynamist obtuvo un monstruo que permite invocar a otra escala, corrigiendo el problema de cómo pondríamos el segundo cuerpo en campo para invocaciones de Link consistentes. También, si se tributa, permite recuperar una carta temática o Draco Slayer de vuelta del extra deck boca arriba a la mano, ayudando a que casi todos los efectos útiles del deck como The Rex o Spyros puedan resolver y generar ventaja. Para Ignite, si es destruida desde el campo, permite invocar un Draco Slayer o un Ignite desde el deck, dando incluso la flexibilidad a que el monstruo sea tratado como un tuner, aunque también poner el cuerpo Ignite en circulación es fantástico. Otro efecto como escala es que permite revolver una carta temática del extra deck boca arriba para poder buscar un Ignite que no sea de péndulo desde el deck a la mano, permitiendo buscar las piezas que antes el deck tenía problemas para esto. Por último, para los Mage Spectre, si tenemos otra escala que sea Mage Spectre o Draco Slayer, permite añadir un Draco Slayer con un nombre diferente al del deck a la mano, esta misma funcionando como una carta Mage Spectre. Luego permite destruir una carta en nuestra escala para obtener ventaja o acomodar la invocación de péndulo. Y como efecto, si fue invocada por un efecto de Draco Slayer o por péndulo, permite añadir cualquier carta de campo del deck a la mano y luego descartar una carta, buscando la carta del deck que previamente no tenía formas de hacerlo. Draco Slayer es actualmente el deck de péndulo superior con su alcance y potencia. No obstante, los otros decks de péndulo mencionados también han mejorado muchísimo, aun si solo es a través de una carta, por lo que tampoco son malas opciones a considerar para probar o armar. Los arquetipos de Dynamist y Draco Slayer también cuentan con sus propios videos de análisis. Decks de tipo planta, que sea que se usen las ricas, o Avalon, un poco de Ethereum, combinación de todos y mucho de lo planta que siempre ha ofrecido el juego, específicamente que no son efectos hard ones per turn, han visto muchísimo juego durante 2022. Muchos de los temas o cartas de este tipo han aparecido o se les ha dado soporte que los han hecho decks formidables. Muchas de sus características es que pueden generar campos de un calibre increíblemente alto a través de solo una carta y muchas veces aún a pesar de interrupciones. Esta misma característica les ha permitido utilizar cartas para poder condicionar los campos del rival, o incluso han llegado a puntos en que tienen tanta potencia que prefieren que el rival juegue y luego romper cualquier clase de campo. En muchos casos, como con la Rika, usando los recursos
recursos del oponente para la creación de nuestros campos. Tienen incluso elementos que le permiten jugar de mucha mejor forma que muchos otros decks que hemos mencionado, como el hecho de que por sus atributos naturales es muy difícil que se vean castigados por la existencia de los Bestial, y si bien sí se ven mermados por el cementerio, no es que se frenen sus jugadas por completo como lo hemos visto con muchos otros decks. Estos van a continuar acechando y poco a poco recibiendo soporte y mejorando su juego hasta que se vuelvan un problema de nuevo, como ha pasado en múltiples puntos del juego. Plunder Patrol es un arquetipo de monstruos tipo Fiend, de atributo de agua para los monstruos de main deck y atributos diferentes para el extra deck. La mecánica única de este deck es que permite invocar de forma especial sus monstruos de extra deck durante el turno del oponente, dependiendo de cuál o cuáles sean los atributos de los monstruos que nuestro oponente controla o que tiene en cementerio. Esto utilizando los monstruos principales como equipos a estos para que puedan tener más valor al caer al cementerio o darles características a algunas de sus cartas como sus monstruos de Synchro Deck. Plunder Patrol es uno de los decks más complejos que tenemos en el juego, pero que tiene uno de los pagos y potencia más alta también. Si bien tiene problemáticas como que actualmente solo hay 4 atributos en extra deck, provocando que enfrentarnos a decks con estos atributos faltantes sea un desafío, para los juegos en que estos se pueden llevar a cabo sus planes de juego, la facilidad y potencia que involucra poder poner tantos de estos monstruos en campo le hacen un verdadero deck a temer. Esta es una de las opciones más atractivas por múltiples puntos. Sus cartas fueron reimpresas en su totalidad este año a través de Ghosts from the Past y de Battles of Radiant Crystal Revenge. Es un deck que compensa mucho un buen piloto y construcción, pero lo último es que este deck ya tenía un nivel de poder muy alto, pero en Phantom Hypernova aparece un Synchro de péndulo. No obstante, este mismo monstruo a través de jugadas naturales les permite darle al oponente el atributo faltante para poder realizar todos sus planes de juego. Este ha estado mucho tiempo en lo que es llamada la burbuja, estando solo un juego de poder comenzar a tener juego mucho más competitivo, y si bien por el formato este es un deck inviable por completo, con su soporte y en futuros formatos este será un deck del cual deben tener conocimiento para poder jugar contra el mismo. Runic es un arquetipo que se basa en el uso de sus cartas de magia Quick Play. Tiene acceso a monstruos de fusión de atributo de luz y tipo Fairy, o de atributo de oscuridad y de tipo bestia. Su mecánica única es que está muy enfocado en poder ganar a través del dequeo, mill y nombres similares, es decir, dejar al oponente sin cartas en su deck para que al intentar robar una carta más se pueda ganar a través de esto. Todas sus magias rápidas tienen dos efectos, uno que permite traer un monstruo del extra deck y, más importante, un efecto que de aplicarse permitirá remover cartas del tope del deck del oponente, sumado a que cualquiera de estas al resolver hacen que debamos saltarnos nuestra siguiente fase de batalla, prácticamente dejando al deck sin usar esta de forma definitiva. Su estilo de juego es de control, quiere hacer un juego largo y meterse con las jugadas del rival en los puntos clave para poder interrumpir la creación de sus campos, romperlos o incluso al sostener el asedio que presenta el rival para que podamos llegar a la condición de gane mencionada. Este deck trajo a la era actual de juego una temática que tenía años que no había recibido soporte competente o no soporte considerable. Runic puede lograr el objetivo para el cual está diseñado en muy pocos turnos, considerando lo erráticos o lentos que eran los decks pensados para esta idea. Estaba proyectado para ser un deck casual, pero que apoyara esta dinámica. No obstante, hemos visto versiones y un uso mucho más agresivo de sus cartas. Este deck ya fue campeón de YCS acompañado de Sprite por la sinergia de monstruos de nivel 2. En Master Duel hemos visto versiones que usan todos los Floodgates posibles para lograr el objetivo, o incluso con Fabled por su control y generación de mano. En definitiva, ha sido toda una sorpresa ver cómo ha evolucionado y que incluso se ha convertido en una amenaza seria. Una de las grandes sorpresas de 2022, sumado a que el formato le ha pasado encima, pero no quita que cuando estos formatos terminen, quedaremos con un deck que da una potencia muy alta del cual hay que tener mucho cuidado. Runic como tal cuenta con su propio video de análisis en el canal. Los Scarecrows son un arquetipo en el que destaca el uso de monstruos de atributo de tierra y de tipo bestia. Está orientado a la invocación de Link. Quiere poner múltiples de sus nombres temáticos en campo para alcanzar la invocación de Link de nuestros monstruos jefes en la zona de monstruo extra. Estos a su vez, estando en esa zona y en presencia de los monstruos de atributo y tipos mencionados, podremos tener un monstruo jefe con múltiples efectos que permita finalizar el juego rápidamente. Es un deck de Swarm, Combo y de OTK. Se puede sentir en momentos como uno de Beatdown. El deck en su estado natural y concepción se percibe como un deck de OTK con orientación específica de extra deck y de la forma de lograr esto. Nada diferente a muchos de los decks de OTK que tenemos en el juego. No obstante, gracias a que puede lograr esto con una o dos cartas, sus cartas que no tienen restricciones o que las ponen hasta que utilizamos sus efectos más potentes, sinergias naturales como niveles o acceso a monstruos tuner, y por la gran cantidad de efectos y cartas potentes que tenemos en el juego, ha dado como resultado un deck de OTK con un alcance muy grande y que ha sido muy poco explorado. Este en solitario ya ha dado muchas sorpresas, pero incluso promete tener mucho más juego en el futuro cuando muchas de sus piezas se comiencen a utilizar como un motor para los Manadom. Un deck con temática de Synchro que usándolos puede poner campos muy impresionantes. En definitiva, una grata sorpresa para los que confiaron en este deck en primer lugar, o los que pueden ver mucho más allá de lo que proponen los decks originalmente, similar a la situación dicha con Runic. Este deck también cuenta con su propio video de análisis. Shark es un arquetipo de monstruos de atributo de agua y de niveles y rangos 3, 4 y 5. Quieren utilizar múltiples efectos de sus monstruos para poner tantos monstruos como sea posible para poder acceder a sus jugadas de rango 3, 4 y 5. A través de estos poder controlar el ritmo de juego o poder romper los campos para eventualmente ganar. Tienen algunas características peculiares adicionales, como que la mayoría de las cartas Shark tienen una contraparte que permite realizar las jugadas de Xyz con más potencia, o que estos mismos complementan el uso de las cartas ya mencionadas, provocando que sea claro cuál debe ser el complemento de las mismas, o en muchos casos que se tengan espacios para estas cartas en el futuro. De forma adicional y en relación a algunas de sus cartas, tenemos el soporte Variant
EO7, cartas que se enfocan en poder invocar las versiones de caos de los monstruos Number XC de los números 101 a 107, facilitando poner estos en el campo acomodando cartas o simplemente no utilizando tantos recursos. Su estilo de juego es de combo y de swarm, dependiendo de su construcción se puede hacer incluso uno de control, beatdown o incluso uno de burn, así que dependerá mucho sobre qué es lo que quieran alcanzar con este mismo. La temática de Shark ha sido utilizada ya durante algunos años como estrategias de XC de atributo de agua, pero en 2022 recibieron soporte que lo consolidan por completo como un deck competente y útil, sea que se orientan a la máxima eficiencia competitiva obteniendo la invocación de muchos monstruos de XC que pueden resolver los juegos, o que incluso están yendo por algo más circunstancial como el uso de las cartas varian. La constante es que este año tuvimos soporte que llevaron estos objetivos al siguiente nivel. La temática de Shark también cuenta con su video de análisis. Sky Striker es un arquetipo de monstruos de atributos múltiples. Los monstruos de main deck son de tipo Warrior y los de extra deck son tipo máquina. Está orientado a la invocación de Link y el uso de cartas de magia. Sus mecánicas únicas son varias. Se basan en el uso de un solo monstruo. Dicho monstruo puede cambiarse por prácticamente cualquier otro nombre de su arquetipo, pero que no sea del mismo atributo. Prácticamente todas nuestras cartas de magia comparten dos características. Una es que para la activación de todas sus cartas de magia del arquetipo necesitamos no controlar monstruos en la zona de monstruos principal, y si al momento de la resolución de nuestras cartas existen 3 o más cartas de magia en cementerio, podemos acceder a un segundo efecto o un efecto mejorado. Dependerá mucho de la carta. Su estilo de juego es de control. Quiere a través de los efectos de nuestras magias y sus mismos efectos de toolbox poder lograr dos objetivos específicos. Queremos generar muchos más recursos que el oponente para agotarlos del oponente a través de los turnos, o forzando a gastar los recursos del oponente por nuestra propia mano, o que el juego se haga tan largo que simplemente por tiempo o superioridad de recursos ganaremos. El otro es que quiere que con los efectos de nuestras cartas Quick Play y a veces de los monstruos de extra deck podamos interrumpir la jugada del oponente, entorpeciendo su campo o incluso paralizando su jugada. A través de uno o ambos objetivos queremos eventualmente poder ganar el duelo, sea de forma lenta con sus propias cartas y gracias a los efectos secundarios potentes, con los complementos a los cuales tenemos acceso y poder tener una ventana y vencer al oponente. Sky Striker también se vio bastante beneficiado este año en múltiples frentes. A través de la lista, su carta más importante siendo Engage salió de las prohibidas para sorpresa de muchos jugadores. Sigue recibiendo soporte, esto por el enfoque a esta temática para recibir un manga en OCG, y el soporte en sí no ha ayudado mucho, pero sí recibió Linkage, carta que le resuelve el problema de poder generar jugadas de OTK para terminar los juegos. Y por último, el arquetipo recibió casi una reimpresión completa en Magnificent Mavens, permitiendo que jugadores que no tuvieran las cartas antes se pudieran unir al mismo. Este es uno de los arquetipos más queridos, competitivos, odiados, usados y modificados que hemos visto en la historia del juego. Es increíble de que desde su aparición en 2017 no hemos dejado de ver la aparición del mismo, y por el futuro visible no parece que esto vaya a cambiar, pero también es un deck que recompensa una buena construcción y piloto, haciéndolo un deck no que gane en sí mismo, sino que saque a florecer la habilidad de cada jugador. El tema de Sky Striker también cuenta con su propio video de análisis. Sprite es un arquetipo de atributo de fuego y oscuridad y de tipo Thunder. Sus monstruos son de nivel, rango e índice 2. Su funcionamiento único es que todo el arquetipo está enfocado en potenciar y mejorar el uso de cualquier monstruo que comparte estos niveles, rangos e índices. Están orientados a las invocaciones de XC, también a la de Link, pero tiene una tendencia clara para la primera mencionada. Su estilo de juego es de control y de beatdown. Quieren, dependiendo el turno y las circunstancias, echar mano de todos sus recursos para poder acceder a las jugadas de nivel, rangos e índices 2 para poder resolver cualquier situación. Sea que quieren llevarse el juego por fuerza bruta, por una impresionante capacidad de poner cartas en campo, o a través del control para mermar lo que proponga el rival y después llevarse el juego, pero dependerá mucho de su construcción y complementos. Sprite llegó como el candidato más claro en el año, además del motor Adventurer Token, a modificar el juego competitivo, y lo fue. Su capacidad de poder combinarse con varios motores, acceder a cartas de poder y el espacio para poder armar sus jugadas le valieron ser uno de los decks más potentes que tuvimos este año. Tristemente recibió un golpe muy temprano en su vida, quitándole acceso a Ronnie Toadin y mermando mucho de lo que podía hacer. No obstante, todavía tiene todas las capacidades mencionadas, pero sin el monstruo en cuestión. Es mucho más difícil poder dejar un campo clásico de negadores, pero todavía tiene mucha potencia, sea yendo por Toro Liosum a través del uso de Swap Frog, con la Civil Twin, Trap Brigade y muchos otros arquetipos que comparten sus características. Muchos han dado por muerto este deck por el golpe mencionado y la presencia de Tier Laments, pero este todavía ha podido competir en lo que muchos han visto como un formato de Tier 0. Y cuando los golpes competentes sean entregados, este deck todavía estará allí para presentar muchísimo juego competitivo. Incluso por los resultados dichos, este ha bajado muchísimo de precio en comparación a lo que fue su entrega. Todavía es un deck al cual hay que tenerle mucho respeto y cuidado. Este tema también cuenta con su propio video de análisis en el canal. Sword Soul es un arquetipo de monstruos de atributos múltiples y de tipo Wyrm. Está completamente orientado a la invocación de sincro y presenta la mecánica única de que todos sus monstruos no son tuners y a través de sus múltiples efectos podrán invocar tokens de Sword Soul, que son monstruos de nivel 4 tuner, facilitando la invocación de los sincros. El deck está enfocado en invocar monstruos de sincro de niveles 7 y superior, haciendo que su juego se base en una suerte de toolbox. Asimismo, tanto para costos, efectos y avanzar en los planes de juego, se basa mucho en remover cartas. El estilo de juego del deck es de beatdown, por momentos incluso sintiéndose como uno de agro, pero la versatilidad de las construcciones da para que se sienta como uno de control, OTK o incluso uno de burn, pero esto dependerá muchísimo de su construcción. Sword Soul fue la última promesa competitiva que tuvimos para 2021, fallando en mostrarse como el monarca absoluto como lo proyectó OCG, pero sí llegando con toda la potencia prometida
y también provocando movimientos tempranos en la lista para poder detenerlo. Muchos consideran que Sword Soul está fuera de cualquier clase de juego serio, pero tiene la misma premisa que Sprite respecto a la capacidad de jugar cartas de complemento para mejorar sus campos o romperlos del oponente, así como generar sus propias jugadas con 2 cartas. Si a esto le sumamos que gracias a evidencia de TCG y OCG hay múltiples formas de llevarlo, sea puro enfocándose en el máximo uso de sus propios recursos como Long Yuan de Synchro o por Blackout, pasando por la versión más popular y versátil que son los Tenji, arreglando muchos de los problemas e incluso llegando a versiones que no hubieron mucho éxito competitivo como esperábamos, pero que todavía tienen mucho que dar, como la versión que utiliza el Destroyer Phoenix Enforcer. Sword Soul todavía puede resolver y ganar todos los juegos que se necesiten, solo que el juego competitivo actual lo supera por completo. Fue reimpreso en su totalidad en Magnificent Mavens, por lo que es incluso una de las opciones más baratas de obtener. Hasta su complemento más costoso, siendo Barone de Fleur, ya tiene una fecha para su reimpresión en Maze of Memories en marzo de 2023. Es un deck que no deben de subestimar y siempre jugar con cautela en su contra. Este arquetipo también cuenta con su propio video de análisis en el canal. Tearlaments es un arquetipo de monstruos en su mayoría de atributo de oscuridad y de tipo agua. Están orientados a la invocación de fusión. Tienen múltiples elementos únicos. El más importante es que sus cartas más importantes, cuando caen al cementerio por efecto, permiten ejecutar la invocación de fusión usando la carta en cementerio que activa y otras piezas en cementerio, campo y mano, permitiendo acceder a muchísimas fusiones que entren en estos requerimientos. Su estilo de juego es de mid-range. Está muy marcado que quiere hacer un juego largo para poder empezar a gastar al rival o a tener tanta ventaja que podamos pasarla encima al oponente. Mucho de su juego dependerá de su construcción y uso. Tearlaments ha sido el deck que más problemas ha dado para ambos lados del juego este año. OCG entregándolo a inicios de año y apenas a finales de este, después de 2 listas muy agresivas y mermando su representación pero no desapareciéndolo del juego. Y por nuestra parte, desde su llegada incluso eclipsó lo que prometía ser el dominio de Sprite y que este fuera el mejor deck. Es difícil decir qué alcance ha tenido Tearlaments, pero gracias a sus elementos naturales de tirar cartas al cementerio y los complementos perfectos que han sido las cartas de Ishizu, estos han visto juego como un motor o cartas de tipo tech para tirar cartas al cementerio, aspecto que siempre se ha mantenido bajo control debido a cuántas estrategias pueden aprovechar esto, y es justamente lo que le hace ser una opción tan atractiva, sea para su juego en solitario y que sabemos que tardará un tiempo en desaparecer a menos de que se den golpes demasiado contundentes, o que su uso como cartas sueltas pueda acelerar y ayudar a alcanzar sus objetivos. Si nuestro deck quiere poner cartas en cementerio, Tearlaments es un buen aliado. Este tema también cuenta con su propio video en el canal. Therion es un arquetipo de monstruos de atributos y tipos múltiples. Tienen como funcionamiento único que se pueden invocar de forma especial desde la mano seleccionando un monstruo Therion en nuestro cementerio o que sea del mismo tipo de la carta activando en mano. Se invoca el monstruo desde la mano al campo y se equipa a dicho monstruo desde el cementerio a este. De forma adicional, los monstruos Therion, si están equipados a otro monstruo Therion, le dan la capacidad a dicho monstruo equipado a usar su efecto como si el monstruo equipado estuviera en campo como un monstruo. Su estilo de juego es de combo, no tienen un estilo de juego definido como tal. Pueden jugar al control, OTK, beatdown, gracias a su versatilidad de efectos. Therion apareció con un funcionamiento bastante único, pero fueron sus piezas en solitario como Regulus, Lily o hasta Bull los que hicieron diferencia por lo que podían dar a los decks. A través de utilizarlos como un pequeño motor o cartas de tipo tech, estos podrían dar una búsqueda, negación o destrucción, y dependiendo del deck y los combos podrían llegar a ser múltiples elementos de lo ya mencionado. Sumado a esto, el poder seleccionar cartas en cementerio para que pudieran caer de forma posterior le darían a muchos decks formas de poder obtener efectos secundarios o adicionales, los cuales no estaban pensados para estos en primer lugar. Estrategias como ABC que pueda aprovechar incluso que la carta en cuestión caiga de nuevo, Red Machine para poder tener un negador, decks de planta para buscar con Lily y luego negar con Regulus, Punk para hacer una suerte de puente entre lo mencionado, decks de Warrior para obtener un extender o una destrucción con Bolt. Es muchísimo lo que Therion puede ofrecer y lo que hará por el juego. Muchos de los temas mencionados aquí comparten la particularidad de que si hubieran sido entregados en otro punto del juego, sería lo que dictaría el juego competitivo o que hubieran visto suficiente uso como para hacer que se le dieran golpes preventivos, pero por el dominio de los decks más potentes del formato, este no acaba siendo el caso y Therion se ha quedado como un motor o arquetipo que no está completamente explorado, pero con un potencial muy alto para el futuro. El tema de Therion también tiene su propio video en el canal. El arquetipo de Toon es probablemente uno de los más populares por su diseño o exposición en el anime. Los monstruos de Toon se caracterizan primero en su diseño por ser versiones caricaturizadas de cartas que ya existen previamente, algunos teniendo efectos similares a sus contrapartes y otros por solo tener este diseño. Está orientado al beatdown, aunque tienen acceso a un poco de burn para algunos juegos. Estos se caracterizan por tener una relación con la carta Toon World, sea para poder estar en campo, para atacar y tener otros efectos. El objetivo principal de los monstruos Toon es que quieren atacar de forma directa al oponente para acabar con los juegos rápidamente. Para lograr esto hay muchos que tienen capacidades de invocarse de forma rápida al campo e incluso efectos en el arquetipo que nos ayudarán con este propósito. Toon aparece en esta lista debido a las reimpresiones de sus cartas recientemente en Battles of Legend, lo que con la entrega de Legendary Duelist temporada 1 y el Dragons of Legend The Complete Series hizo que las cartas anteriores de esta temática se hicieran mucho más accesibles para luego entregar las cartas de Toon Chaos y que cada pieza valiera mucho más de lo que debería. Hoy en día, gracias a reimpresiones recientes y como ha pasado el tiempo, también es un gran momento para hacerse de este deck tan querido. Es posiblemente el deck con el nivel más bajo de poder en todo lo que hemos mencionado, incluso bajo Melfi, pero por su popularidad y cuánto soporte acabarían dándole, no sería difícil que este fuera uno muy perseguido y también uno muy apoyado. Esta temática también cuenta con su
propio video de análisis en el canal. Umi es una carta de campo que hizo su aparición en el primer set del juego, utilizado por el personaje de Mako Tsunami, mismo que utilizaba ciertas cartas de monstruos que se acabaron convirtiendo en los temas que conocemos hoy como la temática de Umi. En general, Umi, Kairyushin, Legendary Fisherman y adicionales son cartas orientadas al atributo de agua. Tienen ciertas características propias como la capacidad de atacar directamente, múltiples efectos para invocar a los Legendary Fisherman, ganancia de ataque y defensa, manipulación de niveles y muchos más. El estilo de juego del deck no estaba completamente definido, por sus piezas básicas sugiere un juego de combo, aunque dependerá tanto de la versión de Umi que se está utilizando, así como las cartas de complemento que busquemos utilizar. Este deck dio un salto de poder tremendo este año a través del soporte dado en el Legendary Duelist Duels from the Deep. Si bien lo mencionado de su estilo de juego sigue siendo un poco ambiguo dependiendo qué se quiere utilizar, lo cierto es que el plan de juego más certero y que incluso ha tenido resultados increíbles es Umi Control, que gracias a lo que da Ocean Dragon Lord Kairyushin, un conjunto de Umi permite resolver muchos más juegos y campos de los que se podría pensar. Si a esto sumamos elementos del deck como Electric Jellyfish, que es un negador, o muchas más cartas para tener sus nombres necesarios en circulación, lo coronan como un deck consolidado de control que en buenas manos puede llegar a dar resultados incluso desagradables. En definitiva, uno de los cambios más impresionantes que tuvimos para 2022 y que vale la pena probar. Este también cuenta con su propio video de análisis en el canal. Vampire es un arquetipo de atributo de oscuridad de tipo zombie. Están orientados a la invocación de Xyz. Tienen múltiples características. Algunas de estas son que tienen múltiples efectos que exigen pagar puntos de vida como costo y también ganarlos con otros, múltiples efectos que les permiten enviar cartas del deck del oponente al cementerio, efectos para tomar control de los monstruos del rival, sea de su campo o desde su cementerio, y tienen múltiples efectos para invocar de forma normal en más de una ocasión por turno. El estilo de juego del deck no está completamente definido, debido a accesos a otras cartas para meternos con las cartas del rival sugiere un estilo de juego de control. No obstante, para poder aprovechar los efectos de todas las cartas, queremos poder tener una presencia en campo y pasar a la fase de batalla para destruir los monstruos del rival y luego poder capitalizar sobre esto, por lo que dependerá mucho sobre su construcción y estilo de juego. Vampire recibió impresionante soporte en Battle of Chaos que lo consolidan como un arquetipo en solitario. Lo que antes se sentía como una versión más de un arquetipo zombie, ahora este se puede jugar en solitario y alcanzar sus propios objetivos con mucha facilidad. Este arquetipo tan querido ahora ya puede hacer sus propias versiones anteriores, que todas sus cartas y que su propio plan de juego se pueda jugar como siempre se ha querido o en solitario, característica que antes no tenía. Este tema también cuenta con su propio video de análisis en el canal. Violence es un arquetipo de péndulo de monstruos que en su mayoría son de atributo de agua spellcasters y de atributo de fuego tipo máquina. Tienen como mecánica única que se basan en los movimientos de sus cartas en el campo, esto es, de forma vertical, tanto de ser una escala o una magia continua a ser un monstruo en campo y viceversa, o en horizontal, que sería moverse de una zona de monstruo principal a otra. Para esto tienen algunas virtudes o peros como que se invocarán en la misma columna en la que están activadas y que tendrán ciertos efectos si son movidos en la zona de monstruo principal. Esto no solo involucra nuestro juego, también podemos usar estos elementos contra las cartas del rival para poder sacar provecho, acomodar cartas y mucho más. La única constante en su estilo de juego es que es un deck de combo. Dependerá mucho de sus complementos sobre qué tipo de deck puede acabar siendo. Viendo todos los elementos a los cuales tiene acceso, sugiero que es un deck de beatdown, pero de nuevo, mucho depende de ustedes. A pesar de que Violence es un deck de péndulo, no lo mencionamos con los otros en la lista porque este tiene un funcionamiento por completo único. Violence se siente como un juego en otro juego. El que sus cartas impliquen movimientos para poder utilizarlos no solo implica que tenemos que pensar y saber cuáles son los efectos que usaremos y en qué orden, sino que las posiciones de campo y los efectos para lograr esto importan mucho, dándole un nivel de complejidad mucho más alto de lo que estamos acostumbrados. Este es por mucho el arquetipo más original, ambicioso y de forma increíble viable entregado en 2022. Lo que en otros tiempos han sido decks con temáticas ambiciosas pero pobres en lo que entregan, Violence depende de un buen piloto para poder aprovechar sus características. Si bien el nivel de poder es medio comparado a muchos de los que hemos mencionado, si están en la búsqueda de un deck completamente diferente o si quieren poner el desafío de poder utilizar o dominar un deck, este tiene que ser la cumbre más alta e interesante que ofrece el juego hasta el día de hoy. Esta temática también cuenta con su propio video de análisis. Vernusylph es un motor de monstruos de atributo de tierra y de tipo Fairy. Se concentran en darle soporte al atributo de tierra. Todas sus cartas comparten el efecto y condición de que permite descartar la carta Vernusylph en cuestión en conjunto de otro monstruo u otra carta Vernusylph para luego llevar a cabo cierta acción y luego invocar de forma especial un monstruo de atributo de tierra desde el cementerio, pero no se pueden activar efectos de monstruos por el resto del turno a menos de que sean monstruos de atributo de tierra. El alcance de este motor entrega efectos diferentes como enviar un monstruo Earth que se puede invocar de forma normal del deck al cementerio, añadir una carta Vernusylph del deck a la mano, robar una carta, añadir un monstruo Earth desde el cementerio a la mano o añadir un monstruo Earth Fairy del deck a la mano. Este motor tiene múltiples usos que son tan variados como lo que usemos de complemento. No obstante, ha marcado una constante en que permite poder hacer que los decks no sean tan dependientes de su invocación normal, decks que pueden generar mucha ventaja que puedan aprovechar esta de mejor forma y mucho más. Hemos visto el uso de estos en estrategias como The Earth Machine, Mad Dolce, Adamancipator, Naturia, Gadget e incluso hay estrategias que usan estos para FTKs. Este motor no está completamente explorado, pero las capacidades que da son bastante amplias. A cambio de no usar monstruos ni efectos de otros atributos, poder incrementar la consistencia y potencia de algunos decks que puedan prescindir de este elemento o que ni siquiera lo podían utilizar en primer lugar es un pago muy alto. Witchcrafter es un arquetipo de monstruos tipo Spellcaster y atributos múltiples. Está orientado a un juego de control. Se basa en el uso de magias, se activando
activando los efectos de las mismas magias o de utilizar las magias como pago de costos de nuestros monstruos Witchcrafter para activar ciertos efectos. La mecánica única de este deck es que las magias tienen dos efectos. Uno es su efecto en solitario, que nos brindan efectos potentes como buscar cartas y revivir monstruos y más, o la capacidad de que si no fue utilizado su efecto singular de cada una y siempre y cuando tengamos un monstruo Witchcrafter en campo, podemos recuperarlas al final de nuestro turno de vuelta desde el cementerio a la mano, en algunos casos de vuelta al campo. Es un deck que busca un juego largo y de control metiéndose con las jugadas del oponente. Debido a la capacidad del deck de poder recuperar sus magias, pueden aguantar juegos muy largos que la mayoría de las estrategias no pueden. Witchcrafter también recibió soporte muy útil a través de Magnificent Mavens, dando una fusión que puede resolver muchos de sus problemas o hacerlas mucho más agresivas. En este set también se dio la reimpresión de muchas de sus cartas importantes, haciendo también un gran punto para obtener el deck. Es un deck muy subestimado y no muy popular entre los jugadores respecto al conocimiento de sus efectos, y una vez que este deck comienza a lograr sus turnos es bastante complejo el poder detenerlo o siquiera soportar su ritmo de juego. Este arquetipo también cuenta con su propio video de análisis. Y por último tenemos a los zombies. Estos no han cambiado nada respecto a lo que han ofrecido desde su concepción. Queremos utilizar lo mejor de este tipo para poder llevarnos los juegos, sea a través del control, beatdown o una combinación de estos. La gran característica que comparten sus cartas es que todo se resuelve alrededor del cementerio, ya que queremos poner piezas allí para activar efectos, para que ciertas piezas se revivan desde allí, para usar ciertos efectos que requieren piezas allí y mucho más. La mención de zombies se debe a 3 puntos específicos. Lo primero es que casi todas sus cartas importantes fueron reimpresas este año, desde cartas clásicas como Mezuki hasta las que aparecieron en el Structure Deck de Zombie Horde. Lo siguiente es que el plan de juego más popular del deck, que era utilizar Halqifibrax como generador de jugadas, ya no se puede usar debido al entregado en listas de este año. Y por último, recibió mucho soporte a través de Dimension Force, que en sí no le genera nada nuevo al deck que no hayamos visto antes, pero es de los pocos decks que después de perder Halqifibrax todavía puede lograr todos sus planes de juego a través de sus propias cartas, de forma menos consistente y con más recursos, pero al mismo tiempo con nuevos horizontes para explorar o siendo mucho más dinámico. El campo final es lo mismo, pero las formas de llegar a este se hacen muy diversas. Zombie como tal cuenta con muchísimos videos, tanto explicando su uso, juegos, perfiles y mucho más. De forma adicional a los arquetipos y motores mencionados, hay algunas notas a tener en mente. Lo primero es que en este momento no tenemos idea de cuándo vaya a ser entregada la siguiente lista de nosotros TCG. No obstante, ya que el juego competitivo no se ha modificado en los últimos meses, entonces estamos a la espera de que se entregue una lista muy pronto para que esto pueda llegar a cambiar para inicios del siguiente año, o que con la entrega del primer set principal siendo Photon Hypernova mucho de esto cambie. Cualquiera que sea el caso, que se entregue una lista o que sea a través del nuevo set, mucho de lo mencionado en el video cambiará. Para la siguiente lista podría ser que algunos arquetipos y motores ya no acaben siendo tan viables como lo son las Tearlaments o Ishizu. Por esto mismo, otros decks podrían tener muchas mejores posibilidades, ya que estos no tengan tanta representación, o incluso podría llegarse a dar el caso que algunas cartas que no estamos esperando puedan regresar de la lista, haciendo de estas estrategias mucho mejores. Por ello, si están considerando en avanzar por alguna de las estrategias que ya mencionamos, lo ideal sería que estas no conlleven juego competitivo, que de hacerlo, o incluso si ya tuvieran golpes en OCG, que se pudiera estar proyectando hasta muchos meses en el futuro. Esto con el afán de que puedan aprovechar muchas de estas estrategias, o que simplemente puedan estar obteniendo alguna que no tiene riesgo de ser golpeada y que por los mismos golpes y movimientos que veremos en el futuro del juego, estos decks simplemente mejoren. La mayoría de los arquetipos mencionados en el video son los más populares, los más potentes, los que cambiaron muchísimo su funcionamiento o que hoy en día son increíbles oportunidades para hacerse de estrategias muy buenas. Pero con tantas cartas y arquetipos entregados en 2022, sean arquetipos nuevos o incluso reimpresiones, es bastante factible que muchas estrategias que ustedes consideren muy viables e importantes hayan sido ignoradas por completo. De ser así, por favor, dejen estas en los comentarios. La idea de este video es que en conjunto de la revisión del meta que entregamos para el mes de noviembre y la revisión de productos que tuvimos de este 2022, tengan conocimiento de que hay una impresionante cantidad de estrategias que son bastante competentes y muy viables para lo que vamos a tener en 2023. Estas estrategias incluso se pueden adecuar a prácticamente cualquier jugador. Puede ser uno casual, uno competitivo, de presupuesto alto, medio, bajo, de temporada, coleccionista, estrategias que van a envejecer muy bien, motores que no vamos a dejar de utilizar para el futuro del juego a menos de que les den golpes. 2022 fue un año impresionante por decirlo menos, y esto es solamente mencionando cartas pertenecientes a arquetipos o motores. No estamos incluso explicando qué impacto o qué otras estrategias se pueden utilizar gracias a la reimpresión de Staples, sea a través de monstruos o de cartas de magia o trampa. Y todo esto para que puedan encontrar o recordar alguna estrategia para 2023 y que con esta puedan estar disfrutando mucho más del juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen las estrategias mencionadas en el video. ¿Qué arquetipos o motores hicieron falta? ¿Cuáles consideran los mejores? ¿Cuáles consideran los peores? ¿Cuáles de los arquetipos mencionados obtuvieron a través del año? ¿Y en cuál o cuáles de estos están interesados para utilizar en 2023? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.